Saludos, bienvenida para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la antijuridicidad como categoría dogmática del delito. Hemos hablado en videos anteriores de que para que una conducta sea catalogada como delito debe satisfacer entonces tres categorías, esto es la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Pues previo a ello debe haber una acción, es decir, una conducta. Luego esa conducta tiene que pasar un filtro de la tipicidad y ahora vamos a pasar por el filtro de la antijuridicidad de la conducta. La antijuridicidad de la conducta es poner en riesgo o lesionar un bien jurídico que protege el establecimiento o que protege el Código Penal. Entonces esa lesión o ese daño, esa afectación al bien jurídico tiene que tener cierta entidad o cierto nivel de agresión para que sea considerado entonces una conducta antijurídica. La antijuridicidad se debe evaluar de dos maneras. La primera de ellas es la antijuridicidad formal y la otra la antijuridicidad material. La antijuridicidad formal es la satisfacción de todo el plexo o todo lo que diga la norma por cuenta de la conducta, es decir, la antijuridicidad formal es que la acción se acomode a cada uno de los presupuestos que establece la norma. Muy parecido entonces a la tipicidad objetiva en este punto. Hablamos de que aquel que mate a otra persona, pues si alguien mató a otro, pues estaría siendo una conducta antijurídica. Sin embargo, también existe la antijuridicidad material. La antijuridicidad material es aquello entonces que nos hace ver si esa afectación, ese daño al bien jurídico es de tal magnitud que merezca un reproche penal. Aquí es importante hablar del derecho penal, no está para sancionar aquellas conductas de bagatela que se denominan, que son esos pequeños hurtos. Ejemplo aquellas personas que entran a los establecimientos de grandes superficies y se apoderan de un tornillo, se apoderan de una chocolatina, se apoderan de algo que no supera, en el caso colombiano, no supera 50.000, no supera 100.000, es decir, inclusive personas que entran y se toman una gaseosa o sacan una bebida, se llevan un trago, un licor, de sumas pequeñas y son capturadas, son judicializadas porque cometieron el delito de hurto, apoderarse de cosa mueble ajena. Sin embargo, esa lesión al bien jurídico no es tan grave, es decir, no tiene la entidad suficiente para que merezca un reproche o una sanción de carácter penal. ¿Por qué? Porque no se pone en riesgo el patrimonio. ¿En qué manera no se pone en riesgo? En que no va a desaparecer o no sufre una afectación tan grande el patrimonio de la grande superficie cuando una persona se apodera de una chocolatina. Sin embargo, esta persona sí tiene que a veces ser judicializada en esas primeras etapas en Colombia. Y eso frente a la lesión y el daño. Ahora, la puesta en peligro también del bien jurídico frente a una antijuridicidad material la podemos encontrar en cualquier tipo penal. Hablamos del hurto, inclusive también del peculado, cuando un servidor público se apodera de bienes del Estado, pero ese apoderamiento se trata de un esfero, se trata de una hoja, pero esto no afecta el patrimonio del Estado. En otro tipo de delitos, como el delito de violencia intrafamiliar, donde en este sí tuvimos la oportunidad de defender a un ciudadano o una persona que dentro de su núcleo familiar estaba su compañera sentimental, se presenta un evento en el cual este hombre agrede a esta mujer porque observa que ella está en compañía de otro hombre en una cita que están besando. El ciudadano la agrede a ella, agrede al otro señor y por esto es judicializado por el delito de violencia intrafamiliar. Sin embargo, después de desarrollar todo el proceso en un juicio, encontramos que esta relación de familia ya se estaba quebrantando de tiempo atrás y que estos últimos momentos en el cual se presentó infidelidad y violencia, no siquiera fueron el detonante para la ruptura de esa unidad y armonía, sino que
intentaron seguir y al final de un tiempo efectivamente esta familia se disuelve, o esta pareja se separa. ¿Qué ocurrió allí? El juez precisamente indica que aquí no hubo delito de violencia intrafamiliar porque hubo falta de antijuricidad material de la conducta, porque el delito de violencia intrafamiliar protege la unidad y armonía familiar. En juicio se logró demostrar de que esa unidad y armonía familiar ella estaba desquebrantada de tiempo atrás, y que inclusive esto no fue el detonante para la ruptura, que inclusive intentaron continuar, pero efectivamente no lo lograron. Sin embargo, la unidad y armonía familiar venía siendo quebrantada día a día, y este evento, este episodio, fue el resultado tal vez de todo esto que ocurrió en el pasado. Habrán conductas también que sean antijurídicas, pero que encuentren una justificación. Es decir, que mi comportamiento o el comportamiento de la persona encuentra una justificación en la misma norma para que no sea sancionado. El ejemplo típico: la legítima defensa, que debe cumplir o satisfacer unos presupuestos. Es cuando una persona está defendiendo de una agresión injusta e inminente y responde a la misma, y en este caso pues generalmente en eventos donde ocurren muertes. Entonces, en legítima defensa causa la muerte a otro, efectivamente cometió el delito de homicidio, pero la conducta no tiene una justificación en la categoría de la antijuridicidad. El cumplimiento de un deber también es otra causal de justificación. Otra causal de justificación que encontramos es el estado de necesidad justificante, pues cuando se está actuando en beneficio o se ponen en balanza bienes jurídicos que pueden ser de la misma entidad, pues habrá que actuar para la protección. Entonces, un estado de necesidad justificante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a analizar en esa categoría de la antijuridicidad? Primero, pues que la antijuridicidad formal, ¿no? Que la conducta se adecue al presupuesto normativo. Segundo, la antijuridicidad material, es decir, que la conducta efectivamente transgreda un bien jurídico que lo afecte de manera tal que merezca un reproche penal o ser investigado. Y pues esa antijuridicidad material, pues precisamente, vuelvo y digo, es la afectación al bien jurídico o la puesta en peligro real, y que no cualquier afectación puede ser considerado delito. Por ello hablamos de los delitos de bagatela. Y que no existan unas causales de justificación de la conducta que me puedan entonces eximir o que decir que la conducta no es antijurídica, y por tanto pues no vamos a pasar a analizar la culpabilidad. Si se satisface la tipicidad y se satisface la antijuridicidad, vamos a tener lo que algunos doctrinantes ya denominan y se cataloga así: el injusto penal, es decir, aquella conducta que es típica y antijurídica también la catalogamos como el injusto penal. Ese injusto posteriormente vamos a evaluar si efectivamente requiere o no un reproche, una sanción penal, si hay una responsabilidad de la persona, porque en la categoría de la culpabilidad también habrán algunas causales sobre las cuales nos pronunciaremos en próximos videos. Muchas gracias.